Saludos a todos amigos y amigas del canal. ¿Saben ustedes que solo con sacar y ver la bujía de sus motos pueden detectar algunos problemas de funcionamiento del motor? Bueno, pues en este video vamos a aprender a leer algunas fallas que se hacen evidente en la bujía y vamos a aprender a reemplazar la bujía de una Honda XR300. Soy Alex y esto es Spartan Road. Hablar sobre fallas que se producen en la moto por una bujía en mal estado, aprender a chequear la bujía, hacer el procedimiento de cambio y hablar sobre las bujías homologadas es bastante material para un solo video. Es por ello que dejaremos para un segundo video el tema del análisis de la bujía en sí misma, si existe una homologada y si la hay, si funciona. Por favor activen la campanita para que les llegue la notificación de ese segundo video. Y para quienes nos visitan hoy en el canal, suscríbanse amigos y amigas. Bueno, es importante saber que cada fabricante de motos indica en su manual de propietario un periodo de cambio en las bujías, que para el caso de la Honda XR300 es a cada 48.000 kilómetros. No es un dato estricto, así que algunas veces puede fallar antes o puede durar mucho más que eso. En mi caso tengo una Honda XR300 modelo 2017 con casi 43.500 kilómetros y desde hace un par de semanas estaba con una dificultad de encendido en frío que se hacía peor cuanto más frío estaba el ambiente por las mañanas. Esto que ustedes acaban de ver en el video pasaba incluso en las tardes luego de estar todo el día en el parqueadero, así durante el día haya habido sol. En esta moto el síntoma de ser difícil de encender después de varias horas de estar parqueada o sin movimiento puede deberse a varias cosas, no únicamente a la bujía, como por ejemplo puede deberse a una batería en mal estado, bornes de la batería sucias o mal ajustadas o válvulas desajustadas. Pero considerando el mantenimiento general que hice hace unos kilómetros, a los 39.000 kilómetros exactamente, que incluyó ajuste de válvulas y sincronización, y pues ya considerando el kilometraje actual de mi moto, debo sospechar que es la bujía. Así que ese es el procedimiento que les voy a mostrar. Cuando uno compra esta moto en almacén, le dicen a uno que la moto viene con un juego de herramientas incluidas. Pero no se hagan muchas expectativas porque lo único que viene allí es la llave para sacar la bujía, que es esta que hay aquí, que viene con la copa y el mango o espiga. Para bajar la bujía y hacerlo con comodidad debemos bajar la tapa lateral. Es sencillo y el video está en el canal. Yo en mi caso bajé el tanque para explicar con más detalle el asunto del apriete cuando se instala una bujía nueva. Para retirar el capuchón de goma o el supresor de ruido, retiren con fuerza hacia arriba, sin miedo. Recomendación antes de sacar la bujía: limpien con aire o un pincel el polvo o arena que hay alrededor de la bujía, porque al sacar la bujía el orificio que va directo a la cámara de combustión quedará expuesto y no queremos que nada entre por allí. La llave para sacar la bujía debe armarse. Miren que en un extremo tiene dos orificios, uno redondo y uno cuadrado, y esas formas las tiene el mango, así que debemos encajarla atravesándola de tal forma que quede así. Armada la llave, la introducimos desde arriba y la giramos en sentido antihorario, tal como aflojan la mayoría de las tuercas. Después de un rato podremos sacarla incluso con la mano. Aquí está. La bujía es básicamente un dispositivo eléctrico que encaja en la culata del motor y canaliza la energía eléctrica que viene de la bobina. Esa energía termina convirtiéndose en una chispa, que es más como un rayo, que pasa entre los electrodos y que, estando dentro de la cámara de combustión, hace que la mezcla de aire y combustible se encienda provocando una explosión que empuja el pistón hacia abajo, haciendo que el motor funcione. En un video previo donde hablé sobre la gasolina extra y la gasolina corriente, hay una explicación mucho mayor de este funcionamiento, así que les invito a verlo. El caso es que del buen funcionamiento de la bujía depende el buen funcionamiento del motor y el consumo de combustible. Las bujías no solo se desgastan por el uso, sino también por otros problemas que tenga el motor en su conjunto. Por ejemplo, filtros de aire muy saturados, sistema eléctrico con problemas o las propias válvulas de inyección defectuosas. Pero más allá, lo que afecta más la bujía es usar combustible de muy mala calidad, pues este genera carbonización de los electrodos, fallas en el encendido, consumo excesivo de gasolina, mayores emisiones contaminantes y por ahí la lista de cosas. Es por estas situaciones que la recomendación más responsable que debería hacer un mecánico es que antes de cambiar las bujías hay que comprobar también el estado y uso de la moto en general. En el mantenimiento a fondo que hice a los 39.000 kilómetros, lo único que no cambié fue la bujía, aunque me dijeron que lo hiciera, y no lo hice porque no estaba funcionando mal. Esta lectura que vamos a hacer aquí de la bujía es la que yo hago cada 20.000 kilómetros como chequeo de rutina. El manual dice revisar cada 24.000. La primera verificación es que no hayan zonas fisuradas, partidas o perdidas. Aquí mi bujía anda bien. La segunda verificación es mirar los electrodos, y aquí mi bujía sí tiene dos problemas. El primero es que el electrodo central está muy desgastado, casi redondo. Saber qué tan desgastado está el electrodo en realidad no es fácil de notar, a menos que uno tenga una bujía nueva para comparar. Observen la diferencia tan grande entre ambas bujías.
Y si han observado bien, se darán cuenta del segundo problema, que el electrodo lateral está inclinado hacia adentro, es decir, se ha cerrado. El manual dice que la holgura entre los electrodos debe permanecer entre 0.8 a 0.9 milímetros. Por fuera de eso, el fabricante de la moto, es decir, Honda, dice que no se debe ajustar sino reemplazar. Una cosa distinta dice el fabricante de la bujía, es decir, NGK. NGK dice que sí se puede ajustar, aunque debe hacerse con una herramienta especial. Para saber la holgura entre los electrodos se requiere un calibrador como este que vemos en la imagen. Yo no tengo una herramienta de esas, pero tengo las galgas o láminas con las que mido la holgura de las válvulas. No es el adecuado porque la lámina de este puede dañar la punta de iridio de la bujía, pero como ya no creo que sirva más la bujía, pues no importa si lo utilizo. Esta lámina aquí es de calibre 0.8 milímetros y miren, no entra. Y probando diferentes láminas me encontré que la que sí entra es la de 0.65 milímetros, lo cual confirma, según Honda, que la bujía efectivamente no sirve más. Aquí en la base del electrodo lateral la pieza parece que estuviera partida, pero cuando uno ve la nueva es muy similar, entonces además de lo ya señalado, mi bujía no tiene nada anormal o distinto. Ahora, si ustedes notan que incluso sus electrodos están bien, entonces el último chequeo que podemos hacer es un poco más especulativo y tiene que ver con, digamos así, el color de los residuos que se depositan en los electrodos y la rosca. Yo les diré 4 posibles residuos, aunque puede que haya más. Primero, si los electrodos tienen como un leve polvo de coloración grisácea o amarillenta o algo entre café y gris, quiere decir que la moto ha estado funcionando correctamente en sus diferentes componentes. La combustión allí es normal, no pasa nada. Segundo, si los electrodos, el aislante y la rosca están muy cubiertos por una capa de carbón seca y opaca o de color mate, las causas pueden ser una mezcla incorrecta de aire y gasolina. A veces se relaciona con el filtro de aire muy sucio o una bujía muy fría para el motor. En el próximo video que hagamos sobre las bujías les explicaré eso de bujía fría, o dicho en lenguaje técnico, el grado térmico de la bujía. Entonces, si la bujía presenta ese carbón seco, aquí la corrección, además de cambiar la bujía, es revisar la inyección o la carburación de la moto, el filtro de aire y comprar la bujía que recomienda el fabricante. Tercero, si el electrodo, el aislante, la rosca están cubiertas por una capa brillante y húmeda que parece una mezcla de aceite y residuos de carbón, quiere decir que hay un exceso de aceite en la combustión. Alguna pieza en el pistón, quizás sus anillos o las guías de las válvulas están dejando pasar mucho aceite. Obviamente con esa capa la chispa se dificulta y por lo tanto da problemas de encendido. La corrección ya implica un trabajo mucho mayor sobre el motor. Cuarto, si el electrodo, el aislante, la rosca están cubiertas de un color rojo naranja o verdoso, colores que uno no necesariamente espera de la combustión normal, eso quizás sea indicador de residuos de hierro. Estos residuos en algunos casos están relacionados con los sedimentos que causan algunos aditivos que se le colocan al combustible. Algunos dicen que estos sedimentos ferrosos son responsables de procesos de corrosión en el motor, pero yo en realidad no podría asegurarlo porque no he encontrado mucha información al respecto. Esto no quiere decir pues que con poner un aditivo ya va a fallar la moto o la bujía, no. Eso realmente es con la frecuencia de uso del aditivo y con varios miles de kilómetros por delante. Esos 4 escenarios que acabo de contar para la bujía son como los más comunes. En los 3 últimos, el síntoma más común es que haya dificultades para encenderla en frío. Considerando nuevamente esos 4 escenarios que acabamos de describir, lo que puedo leer en mi bujía es que la combustión se estaba haciendo de forma normal. No se ven residuos excesivos, de hecho me parece bastante limpia, incluso se ve el recubrimiento blanco del electrodo. Muy bien, si después de la inspección concluyen que la bujía requiere cambio, entonces tengan cuidado para el caso de la Honda XR300, pues esta moto tiene 2 modelos de bujías. Las modelos 2016 hacia atrás utilizan una bujía que en la rosca es de mayor diámetro y menor longitud. Los modelos posteriores tienen una bujía que en la rosca tiene menor diámetro y mayor longitud. La explicación de por qué Honda tiene 2 bujías distintas para modelos diferentes está en un video previo que les recomiendo verlo si desean más detalle al respecto. Y digo que tengan cuidado en esto de la compra solo porque luego no les toque regresar al almacén y lidiar con el cambio de la pieza. De todas maneras, si intentan instalar la bujía de un modelo en otro modelo, se darán cuenta que o no cabe o pasa derecho por la rosca. Simplemente no va a quedar bien. La bujía, por lo menos para mi modelo, una Honda XR300 2017, gira en torno de los 275 y 300 mil pesos colombianos en los concesionarios oficiales. Bujías alternas y más baratas, pues las probaremos ya en un video posterior. Para el montaje, el procedimiento es relativamente sencillo, aunque deben tener algunos cuidados. Cuando la bujía está nueva, el apriete se debe hacer en 3 pasos. El primer paso es enroscarla con la mano hasta que llegue a su tope. Si ha entrado derecha, uno debe sentir que ella gira sin problema. Una vez llega a su tope, viene el segundo paso. Repito, esto
esto es solo para bujías nuevas. El segundo paso es apretarla un quinto de vuelta, aflojarlo, volver a enroscarlo con la mano hasta su tope y en el tercer paso apretarla finalmente a un octavo de vuelta. Así dice el manual y les explico. Imagínense que esto es una vista superior del culatín. Allí tenemos el orificio de la bujía y por defecto siempre quedamos de este lado. Un quinto de vuelta es igual a 72 grados angulares. Como el apriete gira en sentido horario, entonces les sugiero colocar la herramienta perpendicular a ustedes. Supongan que ustedes son el grado 0, así que calculan esos 72 grados. Para que les quede más sencillo, ustedes pueden marcar con un lápiz sobre la tapa del culatín para que tengan cómo guiarse mejor. Entonces, una vez apretada la bujía solo con la mano y ya no la pueden enroscar más, ponen la llave y la giran con la herramienta más o menos hasta ese quinto de vuelta. El tercer paso consiste en aflojarla de nuevo, pero sin sacarla del todo. Vuelven y la enroscan hasta el tope con la mano y cuando llegue al tope colocan de nuevo la llave y esta vez ya no la aprietan a un quinto de giro, sino menos, a un octavo de giro, o lo que es igual 45 grados. Y listo. Observación. Si luego de revisar la bujía que ustedes tienen todavía está en buen estado y la van a volver a poner, entonces cuando la vuelvan a colocar solo lo hacen en dos pasos. Primero con la mano hasta que llegue el tope y enseguida el apriete se hace a un octavo de giro, es decir 45 grados. Y como siempre miremos si el problema se solucionó. Con papá y mamá. Además del cambio en el encendido, quisiera compartir con ustedes una cosa bien interesante. Resulta que con el cambio de la bujía, la moto ahora se siente más fresca en el motor. Yo intenté no dejarme llevar por la sensación, pero realmente la temperatura disminuyó. Eso me pareció raro, así que busqué información sobre ello y encontré en el catálogo de NGK del 2017 que cuando el apriete de la bujía no se hace como es, bien sea si queda flojo como si queda muy apretado, el resultado no solo se refleja en dañar la rosca de la culata, que es el principal miedo de todos, sino que puede dañar la bujía también. Muy flojo o muy apretado se traduce en una pobre disipación del calor y por lo tanto un aumento en la temperatura. En mi caso, lo único que se me viene a la cabeza es la incómoda idea de que la última vez que la bujía fue manipulada fue en el mantenimiento de los 39.000 kilómetros. Si ustedes quieren ver el procedimiento de mantenimiento que le hicieron a los 39.000, pues por aquí dejaré el video. Cuando me entregaron la moto, yo la sentí muy caliente, pero lo atribuí al tipo de aceite que le habían colocado. Aunque al volver a mi aceite habitual, la temperatura bajó, ahora la siento incluso mejor. Y es incómodo para mí pensar esa idea porque lo único que se me ocurre es que quizás en el taller o no la pusieron bien o quizás la dejaron caer y eso fue lo que torció el electrodo lateral. Pues de la forma que sea, nunca sabré ese asunto. Me despido por ahora, no olviden suscribirse y recuerden que tenemos todavía un video pendiente sobre el análisis a fondo de la bujía de la XR300 y si podemos encontrar una bujía más económica y homologada. Disfruten siempre la vida y la vía. Grande abrazo.